Esto es Raíces Sonoras. Hablamos con Caro Cárdenas, quien nos cuenta su historia y se abre para contarnos momentos y circunstancias de su vida. Todos los seres humanos pudiéramos amar sin ser juzgados, ser sin ser señalados, vestirnos sin ser etiquetados. Donde el amor propio, la autocompasión y la autoaceptación son pilares fundamentales. La persona más importante y con la única persona que vamos a estar hasta el final de la vida es con nosotros mismos. Nos enseña a aceptarnos y a comprender que vivimos y crecemos para amarnos sin ser juzgados. Que el sentido de que estemos acá debe ser absolutamente amor y felicidad. Esto es Raíces Sonoras. Comencemos. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Raíces Sonoras. Hoy quiero conversar y conocer un poco sobre la historia de una persona que a mí me mueve mucho el corazón porque la quiero mucho. Lo que pasa es que ella ha sido una fuente de inspiración para mí y fue una de las personas que me inspiró a crear y a sacar adelante este proyecto de Raíces Sonoras. Desde su profundo amor propio me ha mostrado lo poderoso que es creer en uno, confiar en nuestra esencia y abrazar lo que somos sin juicio. Obviamente amándonos plenamente, que eso es lo que más me inspira de ella. Carolina es el significado de un ser auténtico, o como ella misma lo dice, ser una chimba. Hoy tengo el placer de conversar con Carolina Cárdenas, una gran amiga que me ha enseñado a desafiar los paradigmas que hemos heredado culturalmente. Gracias a ella he aprendido a construir mis propias creencias y a entender la diversidad como algo natural, dejando el juicio a un lado. A través de su contenido, Carolina ha construido una comunidad que inspira y acompaña a miles de personas a creer y a confiar en ellas mismas. Y hoy estoy muy emocionado porque quiero conocer y que conozcan la historia que está a través de Carolina Cárdenas. Caro, ¿cómo estás? ¡Ey! ¿Qué más? Qué chimba estar aquí en este tu espacio, tu momento. Me siento honrada, me siento muy afortunada de poder tener una conversación profunda y desde el alma contigo, más allá de todas las cosas que nos unen y nos conectan. Gracias profundas desde mi corazón. Ay, tan bella parte. No, gracias a ti por aceptar como esta invitación. Bueno, empecemos por lo básico, con lo que yo generalmente empiezo. Cuéntanos como la historia de Carolina, por donde quieras comenzar o como quieras comenzar, pero quiero saber de dónde viene Carolina y quién es Carolina. Carolina viene de una familia disfuncional, una familia diversa. Crecí con mis abuelos paternos, crecí con mis tías, mis tíos. Mi papá murió 23, 26 días más o menos antes de que yo naciera. Por allá, fue un 3 de agosto, justo este mes está cumpliendo 36 años. Okay. Y a los 26 días nací yo, o sea que yo cumplo años el 29 de agosto, o sea en unos días. Entonces esa situación cambió completamente el rumbo de mi vida porque quedé en manos de mis abuelos. Digamos que mi mamá me tuvo muy joven, era una niña de 15 años y con una responsabilidad de un bebé, su primer bebé, y que su marido pues ya no esté, también fue muy duro para ella. Entonces crecí a manos de mis abuelos por decisión de ellos, de cuidarme, de protegerme, en vista de que mi papá ya no estaba y que mi mamá pues no tenía los medios para hacerlo. Crecí en un ambiente de un barrio popular complejo, violento, como es el barrio Antioquia.
donde me tocó ver desde las cosas más hermosas que puedo decir del barrio Antioquia, que es la gente que se la lucha vendiendo arepas, vendiendo chorizos, vendiendo manualidades, de todo, hasta lo peor que es toda la carga, digamos, como de micro y narcotráfico que enreda a la historia del barrio Antioquia. Y eso me permitió a mí tener todas las perspectivas. Entonces crecí alrededor de mis tíos, fui segunda nieta de todo ese patriarcado, y más allá del ambiente que me permeaba, fui muy amada, fue muy querida, fui una bebé muy cuidada, muy protegida. Mi abuela, que es mi mamá, fue la persona de quien más recibí amor hasta el día en que se fue de este mundo, pero creo que eso hizo la persona que soy. ¿Cuándo se fue? Mi abuela se fue en pandemia, se fue en el 2020, hace 4 años, ya cumplió 4 años. Y digamos que también a manos de mi abuelo aprendí muchísimas cosas que me hicieron también ser una persona disciplinada, una persona como que constante y que no le bajo a lo que yo decido, por lo que yo decido ir, y, y enfocada. Creo que eso lo aprendí de él. Tuve mucho también de mis tíos y de mis tías, sobre todo de una tía mía que es como mi madrina, es mi madrina. De ella también aprendí parce y todo, o sea, disciplina. Yo Toda creo esa que familia que me hablas es paterna. por parte del papá. Sí, todos, sí, el papá y mamá de mi papá, y los hermanos de mi papá, todo fue a manos de como mi núcleo paterno, todo. Y desde el día, más o menos desde como los 3, 4 meses de nacida, me quedé completamente a manos de mis abuelos. Entonces ahí estuve toda la vida, digamos que con mi mamá siempre fue una relación muy intermitente, pero con mis abuelos nunca me faltó nada, honestamente. Y tenía un tío que era el menor, tengo un tío que es el menor de todos, y que cuando murió mi papá, mi tío muy altruistamente decidió asumir toda la responsabilidad económica de lo que es tener un bebé, porque el bebé no viene, los bebés no vienen con el pan debajo del brazo. Para mí eso sí es mentiras, pues. Un bebé no vive del aire. Y más un bebé cuando está enfermo o cuando necesita cuidados especiales. Y yo pasé por un momento en el que mi mamá no sabía cómo cuidar un bebé y me le enfermé, me dio una gastroenteritis crónica, estaba en desnutrición nivel no sé cuál, y le tocó internarme, mi mamá no tenía EPS, le tocó llamar a mis abuelos, ahí fue con mis abuelos, pues con lo que tenían, con sus recursos, pagaron un médico privado y me lograron salvar. Y ahí fue que ellos dijeron, qué pena, pues nosotros nos quedamos con la niña. Y mi mamá estuvo de acuerdo, y fue yendo poco a poco hasta que ya se empezó a ausentar y a ausentar mucho más y no volvió, sino que iba por ahí cada, no sé, cada 15, 20 días, un mes, o sea, eran espacios muy grandes de tiempo, y igual fue determinante para mi crianza todo eso que viví, porque igual mis abuelos siempre como que me cubrieron y me protegían y me sobreprotegían de que yo como que no me sintiera mal de que no tenía papás. Entonces ellos trataban de cubrirme por todos los lados. Entonces, a fin de cuentas fueron tus padres. Exacto, entonces digamos que fui una niña muy feliz en ese sentido. Obviamente era una niña muy retraída, era completamente diferente a lo que soy ahora, que soy una persona que habla y todo eso. Me tardé mucho, yo creo que fue en el bachillerato. Introvertida. Era muy introvertida, era muy creativa, me encantaba la música, desde muy pequeña me metí, mi abuela sobre todo me inculcó mucho meterme en diferentes disciplinas, entonces desde pequeña empecé a explorar la música, la poesía, la lectura, el deporte, siempre me metían en cosas, siempre en clases de inglés, en todo, y desde un estrato, yo no era un estrato alto, yo era estrato 3,
como te digo, en un barrio complejo, donde mi tío era el que mandaba la plata para mantenernos a nosotros, porque mi abuelo era maestro de obra, mi abuela era ama de casa, y ya no había de qué más vivir. Entonces era la plática que mandara mi tío de Estados Unidos, y pues no era así pues como para tirar para el cielo, pero pues vivíamos dentro de lo normal bien. Entonces, por eso me considero que fui una niña muy feliz, y viví una niñez muy privilegiada. Ya siendo consciente de cómo es la infancia en Colombia, uno dice, no, parce, tuve una infancia muy diferente. Y obviamente con muchas situaciones de humillaciones por verme diferente, porque era muy masculina desde pequeñita, porque tenía comportamientos muy diferentes a las niñas, me quería cortar el pelo, yo quería ser un niño, o sea, había un montón de situaciones que me atravesaban, y además que no estuviera con mis papás, entonces para mí era bastante raro ver los compañeritos del colegio parce, y yo como que mis papás, ¿qué? Bueno, y podemos profundizar un poco en ese tema de la condición en la que te sentías, como que ver tantas niñas y tú te sentías diferente o te vestías diferente o no te sentías tan femenina, sino que te sentías como un poco más masculina. ¿Querés como hablar un poco de eso? Yo hasta cierto punto de mi vida, yo era yo. Yo no me sentía rara, yo no me sentía diferente, honestamente. O sea, fue con el tiempo que me fui dando cuenta que estaba mal. Ah, ok. O sea, en tus primeros momentos te sentías natural. Sí, o sea. Normal sentirte como te sentías. O sea, absolutamente. O sea, yo no andaba por como, ay, no, porque es que yo no, primero, para los 80s, yo nací entre el 88 y de ahí para adelante, digamos que cuando ya tenía 5 años, pues ya estaban los 90s, entonces para esa época esos temas no se trataban no había en redes sociales primero que todo, no se trataban en la televisión, eran tabú completamente, menos que eran temas que se tocaban en las familias. Entonces yo no tenía cómo saber si era bueno o malo. Ya cuando empecé... Sí, era natural para ti estar así. Exacto. Okay. Entonces, digamos que tuve dos situaciones en las que la vida, el mundo me dijo, eso está mal. Y fue una vez que, yo creo que eso lo he contado mucho en mis redes sociales, y es que a mí me persigue el poliamor. Es una historia muy chistosa porque, digamos que la primera vez que me di un besito, estaba muy chiquita, yo creo que estaba en el jardín, y me cacharon detrás de una puerta dándome besitos con un par de gemelas. Ok. Entonces llegó la profesora y nos regañó, y eso llamaron a mi abuela y de todo, y no me acuerdo más de ahí, solo me acuerdo de esta parte pues porque estaba muy chiquita, pero en ese momento me regañaron. Entonces imagínate, en ese momento fue el primer batacazo en el que yo sentí que eso estaba mal. Bueno, no solamente darme un beso con alguien, que yo estaba muy chiquita, sino darme un beso con una niña, y yo como, ok, está bien. Luego, también creo que pasó en preescolar, y obviamente vos sabes que los niños no exploran grandes, o sea, cuando pasan a las etapas, los niños exploran su orientación sexual desde muy chiquitos muchas veces, y sin saberlo, y sin hacerlo con maldad ni con malversar los pensamientos. Es un niño que explora su cuerpo. Está explorando. Exacto. Y que hasta los adultos les ponemos esa carga de la novia, el novio. No, los niños tienen novios ni novias. Sencillamente están explorando sus sentimientos, porque finalmente van a ir sintiéndolos a lo largo de su vida. Y uno así como desarrolla ese amor por la mamá, puede desarrollar un amor por otra persona que apenas conoce. Entonces, cuando ya empecé a ver que era negativo, fue muy grande. O sea, yo creo que fue ya... Eso que pasó en el jardín, yo creo que después se me olvidó. Y ya por allá, como a los 9, sí, como más o menos como entre los 6 a 9 años, yo ya escuchaba la palabra marimacha, machorra, porque yo era muy masculina. Yo jugaba fútbol, yo tenía longuito, yo vestía con camisetas grandes, y lo mejor de todo era que mi abuela me acolitaba todo. O sea, mi abuela nunca
pues como que me juzgó o me predispuso a que no se compre esta camiseta, sino, no sé, esta falda o este vestido o no se compre azul, sino rosa, jamás. Porque también yo creo que era por fortuna que mi abuela no era muy vanidosa, entonces ella era muy simple en su forma de vestirse y de ser, no se maquillaba, era pelicortica, entonces mi abuela también era como medio tomboy, entonces yo tenía perfectamente a quién salir. Entonces creo que ahí fue que empecé a experimentar esos sentimientos que me hacían verme o sentirme diferente y ya cuando una vez creo que en un paseo familiar caí en cuenta de que me estaban hasta confundiendo con un niño. O sea, yo me veía tan masculina, Cris, que yo me veía como un niño de mi edad, perfectamente. Mi cara, mi contextura cuadraba perfectamente, porque aparte yo no soy súper voluptuosa. Entonces, imagínate una niña de 8 años como un palito todavía que no se ha desarrollado, es un hombrecito, y yo me comportaba como tal. Para mí yo era un hombre, para mí yo era un hombrecito. Entonces, y en mi casa, como yo no lo veía mal, normal. Entonces, yo me acuerdo que hay una tía que adoro con mi vida, que es una tía que ahora pues está en una situación bastante compleja de salud, pero en ese tiempo mi tía andaba la seca y la meca, y ella solo tenía un par de gemelos, un par de mellizos, pero hombres, y mi tía quería era una mujer. O sea, mi tía decía, yo amo mis mellizos, pero yo hubiera deseado también tener una niña. Y como yo era la sobrina más cercana, huérfana, o sea, la que ¿para dónde vamos? Llevemos a Carolina. Vamos a ir a mercar, llevemos a Carolina. Vamos a ir a un paseo a Santa Fe de Antioquia, llevemos a Carolina. Entonces mi tía, para cualquier paseo, llevemos a Carolina. Pero ya me empezó a poner como condición que me pusiera aretas. Ah, ok. No, usted no se va a ir de camiseta. Luzmila, a mi abuela, esta muchacha no tiene vestidos. Entonces mi tía me echaba toda esa ropa y ñonita, ¡fum!, me echaba la mía. Y yo ya llegaba a Santa Marta, mi tía me llevaba a Santa Marta cada 6 meses con su familia, su marido, su parche, y ella me metía ahí, donde fuera, así fuera cargada, no, me llevaba en ese carro. Entonces me acuerdo que nos quedamos una vez de tantas que fuimos a Santa Marta, nos quedamos como en una especie de apartamento que tenía el marido de mi tía, y como íbamos tantos, ya uno del hotel siguiente lo conocían, entonces nos dejaban pasar de hotel al otro y así, y nos pasamos para el hotel siguiente a jugar con niños del mismo hotel, y ahí conocimos como un convito de niños y niñas, y yo no sé, yo resulté que noviada con una peladita. La peladita duraba que yo era un niño, ni siquiera sabía que yo me llamaba Carolina. Okay. Te lo juro. Y mis primitos, imagínate cómo lo veían de normal, cómo ellos tenían de interiorizado mi comportamiento, que ellos nunca me juzgaron, o sea, nunca como, Carolina, porque está, o sea, es mi novia, es la novia Carolina, punto. O sea, nunca me juzgaron ni nada, hasta que cuando ya nos íbamos a venir para Medellín, la peladita dijo como que díganle a él que lo quiero mucho, que no sé qué. O sea, yo no sé cómo interactuamos sin que ella supiera pues mi nombre, pero cuando los mellizos me iban diciendo eso, yo dije, apenas llega a Medellín, me opero. Cris, yo no entiendo de dónde yo con 9 años sacaba eso, de que algo estaba mal en mí, que algo yo no tenía entre mis piernas. Yo no sé de dónde saqué eso. O sea, ese de mi opero es me pongo... Sí, para mí yo me podía poner un pene ahí. Sí, ¿no? Sí. Entonces fue bastante como revelador para mí. Y ya luego, cuando ya llegué a Medellín, como que llegaron mis 10 años, 11 años, mi primera menstruación, y eso cambió mi vida, porque la descarga hormonal que genera eso no sé, para los hombres también es una descarga impresionante, porque te empieza a cambiar la voz, te empiezan a salir pelos donde antes no tenías, empiezas a oler diferente, y a las mujeres nos pasa algo muy parecido, a pesar de que no es como tan notable o notorio como para los hombres. Se me empezaron a hinchar las caderas, el pecho, la cola, y me empezó a gustar lo que yo estaba viendo de mí. Entonces no sé si
yo renuncié, y lo he hecho varias veces como cuando he conversado sobre esta situación, es que si yo hubiera en ese entonces sabido que yo podía hacer transición, yo lo hubiera hecho. Okay, como yo no sabía, no la hice, y ya para cuando ya sabía, pues ya era demasiado tarde. Esa iba a ser como mi pregunta en ese punto, como que tú de niña tenías un comportamiento masculino, pero sabías que eras mujer. Sí, pero que no me gustaba ser mujer. Exacto, no te gustaba. Entiendo. Y si hubieras tenido la posibilidad de hacer transición en esa época, pues lo hubieras hecho. Claro que sí. Sí, ¿por qué no ahora? Te preguntarás, o no sé, puedo hasta preguntármelo yo, ¿por qué no ahora? Nunca es tarde para transicionar, estoy completamente de acuerdo con eso. Porque siento que me gusta mucho el híbrido de la persona que soy, me siento muy cómoda en estos momentos con mi masculinidad, cómo se siente, cómo se nota, cómo la expreso, y con mi feminidad también. ¿Se puede llamar andrógeno eso que sientes? No me veo como una persona andrógina, en realidad, y eso tiene una connotación científica también distinta, pero puede entrar, digamos, en otra etiqueta que puede ser queer. Ok, bueno. Me parece súper chévere como eso que nos estás como mencionando. Pero bueno, como ya nos contaste como ese proceso y esa historia como a grandes rasgos de Caro, pero yo sí quisiera saber como cuál ha sido tu mayor desafío en este proceso y cómo has logrado superarlo. Yo creo que el mayor desafío siempre fue mi orientación sexual. Uno no quisiera que eso marcara su vida, pero lamentablemente sí es algo que marca, sobre todo en el país en el que vivimos, eso sí marca tu rumbo, porque marca a las personas o sea, mejor dicho, si tú tienes una orientación sexual distinta, sabes que muchas veces te vas a relacionar con personas con las que en la vida te ibas a relacionar. Gente que va a empatizar contigo y gente que no. Entonces, sobre todo, ese ha sido el desafío, aprender a trabajar tanto en mi confianza, en mi autoestima, en mi amor propio, que nada del exterior me puede afectar, y no es fácil, obviamente eso sí afecta, pero es ir trabajando en cómo uno se hace fuerte a medida que va pasando el tiempo. Entonces creo que ese ha sido uno de los retos más grandes para mí, como que no sea una excusa y que no sea un limitante para mí. Claro, pues precisamente esta sociedad en la que vivimos es una sociedad culturalmente patriarcal, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que esta pregunta va muy al lugar con lo que estamos hablando, y es cómo crees que podemos empezar a cuestionarnos y a desmantelar esas creencias patriarcales en nuestras propias vidas, como individuos. Desde la casa, o sea, sobre todo estas preguntas, yo creo que en primer lugar se las tienen que hacer los hombres, porque deben ser conscientes de su privilegio por ser machos alfa en la cadena y en la estructura, están muy por encima de nosotros, en muchos sentidos, para no entrar como acá a hablar un poco más como de esos temas, pero y ya las mujeres también tenemos que entrar a revisar cómo estamos criando en las casas a las personas que están creciendo en las casas de nosotros, cómo nos relacionamos con las demás personas dentro de nuestro propio círculo. Uno no puede pretender que va a salvar el mundo en 3 días o en una misma semana, pero uno sí puede empezar a cuestionarse lo que está viviendo en su casa. Y eso a mí que yo soy una mujer lesbiana, que hago contenido para redes sociales en torno a la diversidad y, por qué no, también del feminismo, eso no me, mejor dicho, no me excluye a mí de esa conversación. No, yo también caigo en esas prácticas, porque es que finalmente yo crecí en esa estructura, a mí me criaron dentro del patriarcado, entonces obviamente estoy permeada a todo nivel, y toda mi psiquis y todo lo que soy como ser humano está alrededor de eso. Claro, pero bueno,
esto está claro porque esos cuestionamientos empiezan a aparecer cuando otras personas también empiezan a hacerse esos cuestionamientos y empiezan a resonar y eso se va volviendo como una bola de nieve, ¿cierto? Pero voy a hacer ese símil. Tú cuando eras chiquita decías que era demasiado natural vestirte como te vestías, tener esas prácticas tan masculinas como las tenías sin saber que era malo, ¿cierto? Solamente fueron personas de esa misma cultura social que te dijeron, hey, por ahí está mal la cosa, porque venimos en esa cultura patriarcal en que nos enseñaron que eso estaba mal, ¿cierto? Pero esas personas que tú estás invitando como a cuestionarse, para ellos es natural. Es decir, esos hombres que quieren cuestionarse y salir de ese mundo patriarcal, ¿cómo pueden cuestionarse sabiendo que para ellos es natural todo lo que están viendo? No, es muy difícil si no se lo preguntan, y es muy difícil llevarlos ahí cuando no hay primero empatía por la otra persona, cuando no estás abierto a conocer otras perspectivas, es completamente imposible. Pero los datos lo dicen, las cifras de discriminación en Latinoamérica lo dicen, las cifras de feminicidios lo dicen, o sea, ahí están los números, están ahí. La historia no se puede borrar, ahí están, los muertos ahí están. La cosa es que mucha gente prefiere ponerse la gafa y decir que todo es perfecto y que el ser humano solamente se puede identificar de dos formas, solo hay un binarismo, solo hay un hombre o una mujer y solo hay el matrimonio para hombre y mujer y solo existe una familia en la que se reproduzcan los dos. Si tú no te reproduces, no sirves como familia. Ese es el mensaje que yo recibo de este tipo de personas. O sea, no hay puntos medios, el ser humano es solo una cosa. Entonces, como que yo siempre he dicho que cuando es una persona que no le interesa entender y está abierto a otro punto de vista, que se quede así. Es una pelea perdida absolutamente. Yo en mis redes sociales no, por eso la gente que me sigue sabe que yo no entro en polémicas para corregir a alguien de cómo está diciendo las cosas o entrar a... No, o sea, si estás abierto al diálogo, vamos a conversar, muy bueno. Pero si no, yo tengo cosas que hacer. Entonces, sí, te entiendo, o sea, claro. porque es tiempo perdido, porque por más que yo te dé argumentos y y yo te traiga todas, es que yo creo que ninguna persona tendría por qué estar defendiendo esos puntos de vista a la luz de que todo está en internet. Todo está, o sea, tú puedes buscar ahí y la gente sencillamente se pone como la gafa y no, mi amor, no, yo no veo nada más de mi realidad. Sí, sería muy bonito llegar al punto en el que todo esto sea natural. Uh-huh. Sí, que no sea una conversación que incomode, que no sea una conversación que dañe la vida de otra persona, más allá de lo normal. Creo que es entender que mejor dicho, a mí me encantaría que llegáramos, ese es mi mundo ideal y para mí es una utopía, eso yo lo sé, pero mi mundo ideal sería que todos los seres humanos pudiéramos amar sin ser juzgados, ser sin ser señalados, vestirnos sin ser etiquetados y no tener como estas limitaciones que obviamente hay personas que las afecta tanto que no las deja ser feliz y que deciden irse de este mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Demasiado. Bueno, Caro, resulta que ahorita, antes de que abriéramos como el debate sobre la cultura patriarcal, hablaste sobre autoestima y amor propio y quiero abarcar como en una sección como solo de eso. Okay. Y tocaste esos dos temas, yo sí te quería hacer esa pregunta. ¿Cuál crees tú que es la conexión entre amor propio y autoestima? ¿Cómo crees tú que se pueden nutrir mutuamente esos dos temas? Bueno, pienso que la autoestima es esa percepción que tú tienes de ti mismo. Hay gente que tiene una autoestima y hay gente que tiene una autoestima, ¿cierto? Pero esa es la percepción que tú tienes de ti.
el amor propio, obviamente son un montón de... Yo no sé si esto sale en Google, yo te estoy diciendo la percepción que tengo de esos dos conceptos, no sé si estoy equivocado o no, pero el amor propio lo veo en cada acto que uno hace por uno. Que tampoco es que todos tengamos mucho amor propio, porque hacemos muchas cosas que nos hacen daño, muchos, o sea, desde una persona que se fuma un cigarrillito, ahí no hay amor propio, desde una persona que se toma una Coca-Cola, ahí no hay amor propio, desde una persona que, no sé, se come las uñas, ahí no hay amor propio. Y precisamente no hay amor propio también dentro de la mente, porque también tenemos ese verdugo que te está diciendo que todo lo que haces está mal. Así es. No, es que yo creo que cuando son temas de autoestima, del amor de ti para ti, yo pienso que el camino hacia entender cuán importante soy en mi propia vida no es fácil de caminar. No todo el mundo lo entiende, no todo el mundo se adentra a saber qué le gusta, a saber qué quiere, porque para eso existen hasta los psicólogos, para que uno vaya y ellos le digan a uno por dónde ir. Y muchas veces la respuesta está en uno, pero uno necesita esa guía para poder entender qué le está diciendo el cerebro, porque uno tiene tantas voces y tantos mensajes, tantos impulsos, tantos estímulos, que uno no alcanza a escucharse, uno no alcanza, muchas veces uno no sabe ni lo que quiere, y uno sí, o sea, por allá adentro está el deseo, pero estás tan permeado de tantas cosas, de cosas buenas y cosas malas, que no te escuchas. Y a mí me pasa a veces que siento que soy muy segura y que sé lo que quiero, y a veces eso ni siquiera lo que quiero. Entonces es como, porque es tan fácil sentarte a escuchar a otra persona y es tan difícil quedarte en silencio para poderte escuchar a ti mismo. O sea, no sé, pienso como que a veces a todos se nos olvida, a todos se nos olvida que la persona más importante y con la única persona que vamos a estar hasta el final de la vida es con nosotros mismos. A mí no me va a acompañar a mi tumba mi mamá, ni me va a acompañar mi mujer. Es más, a veces a mí me da la chiripior, que me da la chilladera, y digo, pucha, yo amo tanto a la nena que es mi pareja, a la mujer con la que me voy a casar, y saber y tener ese grado de conciencia, y más tú que recién te casaste, tener ese grado de conciencia que uno dice, hoy me estoy uniendo, pero no sé cuándo me voy a separar, y no separar por divorcio, sino por el cuerpo, porque no sé hasta dónde va a llegar mi vida, o la vida de esa persona, no sé hasta cuándo me va a durar. Entonces mira, si uno a veces llega como a esa reflexión, pues pucha, yo no sé hasta cuándo me va a durar yo, o sea, yo no sé hasta qué edad voy a llegar. Por eso también es bueno como vivir cada momento presente en el que está. Exacto, y uno amar a medida que vaya trabajando en entender qué quiere, qué le gusta, porque muchas veces uno se pregunta, Cris, como que cuál es mi propósito, a qué vine a la tierra, y es, parce, yo no sé, pero para mí, mi propósito en la tierra es ser feliz. Yo no vine aquí a sufrir, aquí pues eso de que, no, ninguno vino a sufrir, que vinimos en diferentes condiciones, sí, pero te aseguro que el sentido de que estemos acá debe ser absolutamente amor y felicidad, nada más, porque nada más nos hace felices a nosotros que eso, que estar enamorados, que saber que los de nosotros están bien, que uno está feliz, que uno está contento, o sea, no hay nada que dé más satisfacción que uno dice, pues pucha, esto es la vida, esto es la vida. De acuerdo. Entonces, sí siento como que a uno, y ahí me meto en la colada, a uno le falta mucho explorarse para poder entender ese amor propio. Lo que pasa, Caro, es que también vivimos en un cuestionamiento continuo, y hay cosas que ni siquiera necesitan cuestionamiento, sino dejarlas ser, dejarlas fluir. Y precisamente cuando estamos en esa puerta de la tranquilidad o en esa puerta de estar plenos, nos cuestionamos por qué estamos ahí, y ahí es donde nos devolvemos. Y si me lo merezco, no me lo merezco. A mí me pasaba mucho cuando empecé en redes sociales, cuando empezaron a crecer los números, yo decía como,
¿Y por qué yo? Exacto. Pero ya después entendí, ¿cómo así que por qué yo? Si mi mensaje es potente, si yo tengo si lo que yo he vivido, lo que ha pasado por mi vida, le puede servir a otra persona para evolucionar. ¿Yo por qué no lo voy a compartir con alguien? Ese es mi mensaje más grande. Por eso me sigue la gente. A mí la gente no me sigue porque yo peleo con la una, con la otra, o porque le hago daño a otras personas. Claro, bueno, y entonces ya que tocas como toda esa parte, ¿cómo ha sido ese viaje tuyo? ¿Y qué consejo le darías a esas personas que están como en ese proceso de como, no, ahora sí, voy a luchar por mi amor propio? ¿Cómo debo empezar? ¿O cuál sería el consejo que deberías darle? Yo siempre que hablo de estos temas, eso se me parece mucho a las conversaciones de cómo es la mejor forma de salir de closet. Y todo empieza por uno. Porque tú no le puedes pedir al mundo algo que ni siquiera tú eres capaz de hacer contigo misma. Entonces, creo que lo primero que a mí me dio el poder para vivir mi vida auténticamente como yo soy fue amar la persona que yo veía cada vez que me veía en el espejo. O sea, cada vez que yo me veía en el espejo, yo sé que igual tengo un cuerpo normativo que cabe dentro de el estereotipo de una mujer paisa normal. Y sé que puedo no tener muchos desafíos en comparación de otras mujeres, pero eso es lo que a mí me tocó. Entonces era como primero ser consciente de que soy muy afortunada, de que tenía todo y de que pues yo me merezco amar y merezco que me amen y ser feliz. Entonces cuando uno, parce, como que trabaja en eso, en ese merecimiento también, como de, pues que me devuelvo pues, ya estoy aquí viva, no me puedo devolver. Bueno, hay gente que se devuelve, pero yo decido no devolverme. Y creo que cuando uno primero se es consciente y se es empático con la situación de uno empieza a explorar en uno, eso naturalmente te va a llevar a que puedas ir logrando más cosas que te hagan ser mejor. Tú hablas mucho sobre estar con uno, y creo que ahí entra una palabra y es como la autocompasión. ¿Qué papel juega en ese proceso? Y cómo podemos ser más amables con nosotros mismos. Yo hice un ejercicio una vez que fue un ejercicio sin pensarlo y fue tomar una foto, ver fotos de cuando estaba más pequeña. Y una foto en la que yo estaba en el cementerio acompañando a mi mamá, a mi abuela y a parte de mi familia a visitar la tumba de mi papá. Y me tomaba una foto, la foto más triste del mundo. Yo cada vez que veo esa foto me dan ganas de llorar, porque se me notaba la tristeza. Y te aseguro que una niña de 5 años ahí, ¿qué tristeza va a tener? ¿Qué la va a estar acongojando? ¿Y por qué estás triste? No tengo idea, ni siquiera me acuerdo cuando me tomaron esa foto. O sea, del momento no te lo acordás, solamente ves la foto. Sí, solamente veo la foto y me reconozco, esa soy yo, pero digamos que vi tanta tristeza en esa foto que ahí empecé a caer en cuenta de que esa niña antes fue muy fuerte, marica. O sea, es como, parce, logró muchas cosas, ha logrado muchas cosas, se repone fácil, se para fácil, se cae, vuelve y se para. Y no hay quien le diga que no, o sea, es como, y a pesar de que ha vivido esto y esto, que cualquier otra persona se hubiera derrumbado, pues no, mi ciela, vuelve y se para, y la gente que cree que es fácil, y no, porque uno no muestra ese proceso, pero obviamente, marica, uno crecer sin los papás, por más abuelos que sean, no es lo mismo usted crecer con su papi y su mami. No es lo mismo, a mí no me vengan con el cuento de que, ay no, yo no necesité a mi mamá y a mi papá. Caspa, yo sí necesité a mi papá y mi mamá, no estuvieron, bueno, me dieron mi abuelo y mi abuela, pero si a mí me hubieran puesto como en esa situación de elegir, obviamente yo hubiera preferido estar con mis papás, pero la vida me puso en mejores manos, y entonces creo que ahí es cuando
cuando me acuerdo de cuán compasivo tiene que ser uno con uno mismo, o sea, es como, pucha, yo cuánto he remado, marica, cuánto, o sea, la gente no sabe uno de dónde comenzó, de dónde viene, y yo a veces como que me pongo a pensar hasta dónde empecé trabajando, Cris, y el camino de ahí para adelante, y las crisis de ansiedad que he tenido, uy, no, uno dice, parce. Es que yo creo que eso es lo que nos falta a muchos, y es como esa autocompasión y ese reconocimiento de los pequeños o grandes logros que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Absolutamente. Nosotros nos acostumbramos fue a darnos palo a nosotros mismos, pero no nos damos nosotros mismos esa palmadita en el hombro como marica, lo estás haciendo bien. Sí, o a celebrar cuando logras así sea una cosa mínima, o sea, uno, lo que pasa es que uno con todo ese montón de estímulos que vive en la actualidad, Cris, uno quiere lograr de un día para otro un montón de cosas. Y es normal porque así, eso nos dice en las redes sociales, eso nos dice el mercado, eso nos dice la televisión, eso nos dice la publicidad, eso nos dice la celeridad del planeta, eso no lo dice. Pero si uno, marica, si uno se celebrara cada victoria por más pequeña que fuera, yo creo que uno ahí, la autoestima es inevitablemente llega, porque tú te vas a celebrar cada cosita que haces. O sea, hoy por ejemplo yo hice un checklist y yo dije, nah, eso es un montón de, o sea, mira, yo ya me estaba diciendo a mí, ese montón de cosas no te va a dar hoy para hacerlo, las hice todas. Uno cómo se reconoce que, pucha, lo logré, es que ir allí, a hacer esto, ¿a quién le rinde tanto el tiempo? Yo tengo que celebrar, no, es que tengo que celebrar que no tengo nada que hacer, no, celebrar mi forma de organizar el tiempo para que todo me rinda, para que todo me salga como lo necesito. O sea, si uno como que en realidad celebrara esas pequeñas victorias, tendría una mejor relación consigo mismo, no sé, eso dice mi psicólogo. Totalmente de acuerdo, totalmente. Carito, y bueno, para los que te conocemos, no es un secreto que tú vives en la moda y que tu estilo es brutal también. ¿Cómo ha sido o en qué te ha ayudado la moda en ese proceso de autoconocimiento y expresar cómo eres? Y como metemos ahí el tema de la moda, me gustaría que también hablaras un poco de esa visión que tienes con la marca, con tu marca CIS. Ok, bueno, a ver, la moda siempre ha sido algo que está inmerso en mi vida, porque desde pequeñita mi tío era muy marquillero, desde que yo tengo uso de razón, él mandaba plata y cómprese unos tenis solamente así. Y yo, tío, me acuerdo que una vez en mi primera comunión, él me dijo, ¿qué quiere de regalo? Y yo, tío, quiero unos tenis. Listo, yo le voy a mandar la plata para que se los compre. Y yo, bueno, entonces nos vemos para el Diamante, mi mamita, mis tías y yo, todas de parche, a comprar mis tenis. El Diamante es un centro comercial muy típico. Sí, el Diamante es un centro comercial muy típico, pues de acá de Medellín, donde venden calzado y tecnología y todo. Entonces, llegamos allá y, parce, yo me enamoré de unos tenis que eran marca Adivas. Adivas, con B, sí, claro, de Bogotá, sí, claro. Verde, como con 5 rayas. No eran Adidas, claramente. No, a mí me encantaban, parecían como unos cocodrilos, no sé, era una cosa espectacular, a mí me parecieron, es muy parecido al estilo que tiene ahora Salomón, los tenis Salomón, la marca de calzado Salomón, y me pareció brutal, y mi tío, que no te lo vas a comprar, eso es chiviado, que no llegan a eso cómo va a ser chiviado si lo están vendiendo en el Diamante. Yo no sabía nada de eso, así ese nivel era mi tío de marquillero, y no me lo dejó comprar, y así, digamos que con todo, entonces él me mandaba ropa, compres esta marca, o sea, él me decía por teléfono, porque pues en ese tiempo no, cero WhatsApp, y los videos que él mandaba eran VHS, entonces ya eran pregrabados, pues, entonces él me llamó y me decía, cómprese unos tal, y yo, ¿qué? Y yo fui muy pegada al mundo de MTV, entonces veía
cómo se vestía Blink-182, cómo se vestían los Backstreet Boys, cómo se vestía Tupac, Eminem, Dr. Dre, o sea, empecé a ver todos esos raperos y yo, ¡ah, qué pasta, parce! No, mira esos calzones como se les ve, esos zapatos, eso no sé qué, yo no veía a nadie en Colombia, aquí, pues de mi círculo vestido así, entonces era como que, no, para mí eso era un disfraz, y me vestí varias veces así en los octubres. Luego, ya más grande, le perdí mucho gusto a la moda porque sentía que la ropa me limitaba. O sea, que yo me tenía que vestir como una mujer. Y yo veía a las mujeres vestidas y yo decía, tan bonitas. Pero yo no me veía vestida así. O sea, yo ya como le queda hermoso ese vestido, mamacita. Como le queda linda esa falda, pero no me la presté. No. Sobre todo en esa época donde todo era tan sexy y tan ombliguera y escaderados y todo. Y yo, no, a mí no me gusta nada de eso. Pero tampoco veía algo que me inspirara. ¿Sabes quién sí me gustaba cómo se vestía en esa época? Missy Elliott. Era la más masculina, como El Combo, Ashanti y todas esas raperas. Pero seguía para mí siendo un disfraz, un performance. Entonces como que, no, yo como ir vestida así, pues para acá para sentarme en la acera de la casa. No, para mí eso era una forma de ser machorra. Y ya, digamos que para después de la universidad, entré pues como a trabajar en una empresa de moda y ahí empecé a explorar, o sea, digamos que esa empresa me permitió ver que tú puedes ir a trabajar como contador, tatuado y con una camisilla. Y yo dije, ¿y acá no dicen nada? ¡Ah, qué pasta! No, que no taparse. Entonces yo puedo venir así. Y fui como explorando Cris, pero con ropa femenina, ¿cierto? Fui explorando. Cuando ya, y yo seguía haciendo música, entonces en la música ya decidí empezar a explorar un poquito con la ropa. Y ya cuando yo estaba cantando en los eventos, como que como que decía, no me importa un carajo, me voy a comprar una camiseta grande, me voy a comprar unos Jordan, me voy a vestir como yo quiero. Y ya empecé a llevarlo a la calle, o sea, ya pasar de que fuera parte de mi performance en la música a que se viera en la calle y a llevarlo a la empresa donde yo trabajaba. Y ahí empecé a explorar mucho más, hasta que más o menos yo creo que después, en plena pandemia, empecé a jugar con la ropa. Empecé a comprar deliberadamente ropa masculina, camisetas de hombre, jeans de hombre, gorras masculinas, pues porque sabemos que hay unos colores muy femeninos, otros muy masculinos. Compraba teja plana, o sea, empecé como... Y obviamente no faltaban los comentarios de como... Recuerdo una chica con la que yo estuve saliendo en ese tiempo y me vi una chaqueta súper chévere que yo compré de una marca de la empresa en la que yo trabajaba y esa chaqueta era de hombre, pero ya no sabía. Y ella me dijo, claro, esa chaqueta, ¿dónde la compraste? Qué brutal, que no sé qué. Yo, vea, la puede comprar online en este enlace. Le mandé el link directo de la prenda que estaba disponible. Cuando ella se metió, pero es que esta modelada, pues eso es de hombre. Y yo, no, yo no me pongo ropa de hombre, que no sé qué. Y yo, ay, qué estúpida, ay, no, ¿sabes qué? No salgamos más. No, vos y yo sí no, con esos pensamientos tan uga, no pase. No, yo no puedo con una mujer así, perdón, o sea, que meter una mujer a mi vida con ese pensamiento en la vida, nunca. O sea, literal, ese y otros motivos, yo dije, chao, adiós. Entonces, ahí sí me alcancé a sentir mal. Sí fue como, ¿será que sí me veo muy machorra? Porque yo ya tenía ese pensamiento cuando me lo decían chiquita. Sí, claro. Machorra, marimacho, no sé qué. Yo aún tengo esa chaqueta. Y seguí comprando cositas, luego una camiseta grande, luego, y así. Entonces empecé a dar cuenta, Cris, que la ropa es una forma de expresarme al mundo, de mostrar y decir lo que soy. Uno a través de la ropa dice, no me importan las cosas
Y la gente que a través de la ropa dice eso, se nota. Que lo llamaría la gente falta de estilo. No es que le falte estilo, todos tenemos un estilo. Pero hay gente que no le interesa que está en tendencia, que está de moda o que está, mejor dicho, en real time market. O sea, hay gente que no le importa y eso está bien. Todos estos años que he estado en la empresa de moda, porque estoy ahí todavía, he entendido muchas más cosas, me adentré más en el mundo de la moda, a entenderlo más, a estudiarlo, me empezó a gustar mucho. Siempre he sido una persona muy creativa, desde el diseño, desde la conceptualización. Yo cuando empecé a estudiar diseño gráfico me salí porque sentía que me gustaba más lo estratégico, entonces me metí más por el tema de la publicidad, pero tenía ciertas habilidades para seguir conceptualizando diseños. Okay. Solo que me daba física pereza diseñar. Ese era... ¿No terminaste diseño? No, hice un año. ¿Y te pasaste? Y me pasé a publicidad, mercado y publicidad. Ajá. Me pasé a mercado y publicidad y ya ahí, es más, todo ese año que estudié un diseño gráfico me hice las lucas. Diseñando MySpace, bueno. Carátulas de EPs que hacían mis amigos, o sea, yo me la rebuscaba, parce, por donde fuera, porque para acabar de usar en esa época, pues como que estábamos en una situación ahí sí complicada económicamente en la casa, entonces, yo me bandeaba con eso. Y obviamente eso formó como mi gusto por el diseño y porque las cosas se vean bien diagramadas, se vean bien estructuradas. ¿Y terminaste mercado de publicidad? Sí, terminé una tecnología en mercado y publicidad y ya luego estudié administración de empresas, la carrera profesional. Me profesionalicé en administración de empresas porque ya ahí, digamos que después de haber estudiado mercado y publicidad, ya fue a gustar los números. Entonces, digamos que la administración me dio todo ese contexto general que necesitaba aprender. Luego me especialicé pues en marketing digital y empecé en redes sociales y empezó todo el asunto en redes y a crecer los números y a llegar las marcas. Y justo se junta ese momento con la situación en la que yo estaba explorando la forma en la que me estaba vistiendo, pero habían cosas que yo no lograba encontrar en las marcas por más scouting que yo hiciera. Por más que, porque ese es mi truco. Yo me voy para una tienda X y yo me meto primero a la sección de chicas, miro a ver qué me gusta, qué se adapta a mí. Casi nunca me gusta algo. Y me voy de una para la sección de chicos y allá no hay quien me saque. Allá encuentro todo lo que me gusta, menos las tallas. Porque soy muy chiquita, claro. Entonces, y los hombres son grandes, entonces, pues generalmente son o muy altos o muy espaldones, entonces no me da a veces las tallas. Por ejemplo, con los pantalones no he podido, obviamente, porque soy muy flaca, pero yo veía medias muy bacanas, gorras, shorts, bolsos de hombre, no, a mí todo eso me encantaba, pero seguía como que yo veía cosas como en las personas que yo seguía, las personas que hacen moda, que me encantan, las marcas que me gustan, y yo, no, aquí en Colombia eso no lo hay. No, aquí no lo hay. Hasta que, parce, yo trabajé muchos años en el centro y tengo contactos en el centro y empecé, vení, ¿dónde puedo encontrar esta tela, esto? Y saqué unas camisetas para mí. Yo nunca les puse precio a eso, de que, no, para mí. Luego me empezaron a preguntar por esa camisa, ¿dónde la compraste? ¿Esa camisa de qué es? Y yo como, esto no tiene marquilla, yo la mandé a hacer. Pero no tenés más, vendémela. Y yo, no, ¿cómo voy a vender una cosa sin marca? Okay. Y así fue mucho tiempo, así fue por ahí un año y medio. Cuando mi novia me va diciendo, Caro, ¿por qué no sacamos una marca? Y la lanzamos en el Pride. Justo estábamos por ahí en mayo. No, antes de mayo es abril. Sí. Estamos como a finales de abril y yo, ¿vos sabes cuánto tiempo se demora uno sacando una colección? Yo trabajo en la industria de la moda.
yo sé cuánto se demoran unas fotos, yo sé cuánto se demora mejor dicho, el exporte de las fotos, edítelas, no, y antes conceptualice la estrategia y despliegue todo eso en la fotografía, en los diseños, en todo. Cree la producción. No la producción de las fotos, del producto. No, parce, yo decía, no, amor, eso no nos va a dar. Que sí, que... Y ella... Y yo, bueno, pues no podemos sacar una camiseta que diga el merch de Carolina Cardes. Pues, ay, ¿qué es esa mañezada? No. Yo he estado en la industria de la moda y eso es mañe. Los únicos que pueden sacar merch son los músicos, punto. Y los superhéroes. Y las películas, pare de contar. Y los libros. Pero no, parce, pues, Pepita Pérez, no. Pues para mí no. En ese momento no aplicaba eso. Entonces ya decidimos, ¿por qué no sacamos una marca? Yo, exploremos. Nunca le di a ella como, sí, le dije, exploremos porque mi foco en ese momento era otro. Entonces decidimos explorar, creamos una marca que se llama Cis, no de cisgénero, sino cis de sister, de hermana, de parcera, de, como se dicen los hombres, bro, pero cis. Sí. Entonces es una marca de mujeres, para mujeres y para personas no binarias y para quien más se quiera poner pues la ropa. Es un honor a la fuerza femenina, a la camaradería que hay entre las mujeres. Yo sí celebro que las mujeres somos muy panas, sí celebro que, y ese discurso de que no, hasta las mujeres son la mayor competencia, eso es para mí pura discurso patriarcal, para que nosotras peleemos entre nosotras mismas. A mí no me interesa reafirmar eso, me interesa reafirmar lo que he logrado con mis amigas, y tengo amistades de años que han construido lo que soy. Entonces celebro eso, celebro todas las cosas que se gestan alrededor de una amistad entre chicas o entre personas que han tenido experiencia siendo mujeres. Entonces ahí nació Cis, nació justamente en el Pride de hace 2 años. Lanzamos una colección que se llamó Soy Bonita Cuando Soy, con 3 diseños básicos, camisetas de 100% algodón, estampación, bordaje, con un packaging bueno, bonito y barato para que las camisetas fueran también como fáciles de salir. Y fue una experiencia hermosa, parce, pues, porque ha sido una marca que se vende sola, que no tengo que publicitarla, que la gente sola llega ahí a pedirme cosas y muchas veces yo soy, no tengo porque tengo que estar haciendo contenido, pero que la gente no la deja morir. Y nunca fue un proyecto magno para enriquecerme, sino para darle a la gente lo que veía en mí. Por ejemplo, esta camiseta me la vio mi suegra hace 15 días. Yo llegué con ella al gimnasio y me veis que, ¡ay! Y esa camiseta, mi suegra, que es una señora parce, súper seria, pues, ella nada urbano, nada de reggaetón, nada de hip hop, y yo, es de Cis, ¿qué? A ver, yo veo, y ella es jubilada de una de las empresas de moda más grandes del país, y llega y está como gruesa, está como buena, y yo, mi hija, es que por algo estudiamos, pues. Entonces fue muy chévere como entender que hemos ido subiendo el nivel, y mi objetivo con Cis, obviamente, mi mega más que números, Cris, con Cis siempre ha sido que sea una marca que le dé trabajo a las personas LGBT que no les dan trabajo en otras partes. Ese sería mi ideal, que yo me pueda dedicar solamente a eso, a mi contenido, y tener eso lleno de mujeres trans que estaban antes por allá en otras actividades, o personas no binarias que, mejor dicho, les dicen que no en las entrevistas. O sea, como todas las personas que están por fuera de lo que no cabe, no aplicas, venga, que yo sí la recibo. Tan lindo, parce, eso me con encantaría. Ese corazón tan bello. Me encantaría. Caro, bueno, en todo este proceso hablaste mucho del contenido que tú haces. Sí, ok. Entonces, yo recuerdo que al principio, cuando empezaste a generar contenido, empezaste fue con lives. Y yo me acuerdo que yo me metía y empezaba
como a seguir tus lives y entraba como para escucharte porque siempre has tenido un discurso muy interesante y precisamente esos lives eran muy enfocados hacia la comunidad LGTBI. Entonces, quería como preguntarte eso, como, ¿qué te motivó a enfocarte en ese aspecto para tu comunidad o para generar comunidad? Ok. Esa es muy buena pregunta, Cris, además de todas las que me has hecho, pero esa creo que pocas veces la he escuchado, si no, creo que la primera. Yo lo decidí porque era un tema que me gustaba, que había investigado, que venía estudiando sin pensarlo mucho, como que así como cuando vos, no sé, te metes como en la cabeza, quiero aprender sobre cómo hacer cócteles. Y uno compra las cositas, eso no quiere decir que te vas a volver huepucha, el bartender pues, pero que uno se mete y se involucra. Y yo en esa búsqueda de lo que yo era y cuando yo estaba haciendo música y luego se junta con que yo tenía que presentar un proyecto de grado en la universidad, cuando ya me estaba especializando, yo no quería ni hacer marcas de ropa ni nada por el estilo. Yo dije, yo quiero hacer algo digital porque yo estaba estudiando marketing digital, entonces yo dije, yo quiero hacer un portal de contenido para la población LGBT, que sea como un Vice, pero LGBT. Pues qué pelota, ya existía, yo no sabía, se llama Dem en Estados Unidos. Ahora es que sé que existe, pero yo lo estaba pensando para Colombia. Okay. Y fue un proyecto muy bonito porque me implicó que yo investigara, que yo me metiera a leer sobre toda la historia del movimiento LGBT. Yo no podía montar un sitio web donde yo no supiera lo que estuviera hablando, es más un blog de como información. Entonces empecé con un proyecto pequeñito que se llamaba Más Vibras. Ese Más Vibras era porque era lo que a mí me vibraba, era lo que a mí me movía en ese momento. Entonces como que empecé a darme cuenta que cada vez que yo publicaba en ese proyectico, yo lo ponía en mis redes. Yo en ese momento no hacía contenido como ahora, sino que me seguían mis amigos y punto, y mis tías. Y entonces yo publicaba eso y yo veía que había mucha gente de mis conocidos como que decían, Caro, pero ¿y entonces tal cosa y tal cosa? Y yo tenía la respuesta. No quiere decir que sea la verdad absoluta, pero yo tenía una respuesta para eso y una explicación, y yo antes los acercaba a esos conceptos de una forma más sencilla. Entonces, cuando ya las conversaciones se tornaban en temas LGBT, todo el mundo volteaba, Caro, y entonces esto sí es así, y yo no es así. Según la teoría dice esto y esto. Okay. Entonces me volví como un referente para mis personas cercanas. Hasta me preguntaban, ¿no viste? Mi hijo como que es gay. Ay, yo no sé cómo afrontar eso, ¿vos qué me recomendás? Hasta que yo ya iba a entregar el proyecto de grado y dije, yo necesito pasar de la teoría a la praxis. Y esto solo me lo da meterme en un voluntariado. ¿Por qué? Porque, baby, es muy fácil, te lo voy a decir en términos de política, es muy fácil tú estudiar política. No es muy fácil estudiar en la universidad ciencias políticas y demás, pero digamos que una cosa es lo teórico, otra cosa es que tú te vayas a hacer política a los barrios, a hacer política a los pueblos, a hacer política en los territorios. Eso ya es otro nivel. Y yo sé mucho, pero yo no conozco eso de a pie. Yo no conozco la gente, yo no conozco gente trans. Yo me preguntaba, yo no conozco una persona trans. Okay. No, yo no conozco una persona intersexual. No, yo voy a montar un sitio de estos, yo tengo que vivirlo. Y empiezo yo a buscar voluntariados hasta que encontré uno que se llama el Voluntariado Diverso. Eso queda acá en Medellín. Es una organización sin ánimo de lucro, como lo dice la palabra, voluntario. Es un combo de pelados que hacen acciones positivas en pro de la diversidad en los barrios, en los pueblos, sobre todo acá en Medellín, es donde se reside mucho más. Son los pelados que apoyan toda la estructura de la marcha LGBT de cada año.
porque la gente no sabe, pero ¿quiénes hacen que se vea tan organizada la marcha de Medellín? La Alianza LGBT y las organizaciones que se pegan de ahí a trabajar en conjunto con la Alianza y con la, pues en este caso pues como con la policía y los demás en las entidades públicas como que acompañan, pero los voluntarios son los que, parce, todo el tiempo están pendientes de la gente, filándolos, que no se vayan por aquí, o sea, yo me metí en ese cuento y duré en ese cuento 3 años o 4. Okay. Me gané un galardón a Voluntaria del Año, un galardón de los más importantes que tiene Colombia, que es el galardón León Zuleta. Son unos premios que se hacen acá en Medellín, justo en el mes del Pride, para premiar y enaltecer a los movimientos, organizaciones, personas, empresas que están haciendo cosas importantes por la población LGBT. Entonces, por ejemplo, han premiado a Solvo Global, que es una empresa internacional, pues como de BPO, han premiado a presentadores y de todo, o sea, gente que está haciendo cosas, no solamente que salen con la bandera y ya, sino que está haciendo incidencia en los territorios. Y yo me gané uno por esa incidencia que hice en pandemia. Entonces ahí, justo en pandemia, conociendo ya lo que estaba pasando, viendo la realidad de las mujeres trans en Medellín, que sobre todo están en situación de calle, en el centro, en la minorista, o sea, uno ahí ve que eso no es tan fácil, pues que no, es que ya no tienen que salir del closet. Vaya, dígale a una de estas mujeres que no tiene que salir del closet, pues. O sea, uno lo dice desde la comodidad de su casa, claro, y desde la tranquilidad de su rol, pero hay otras realidades y hay familias muy difíciles. Y ahí es donde lo entendí. Entendí todo el proceso que hay acá a nivel de ciudad, todos los derechos que tengo, todos los deberes que tengo por ser también la persona que soy. Entonces, ahí fue que yo dije, ahora sí, creo que esto yo lo tengo que contar. Yo creo que lo que yo sé, lo tengo que contar. Y se volvió eso. Me volví como una activista de mi trabajo, y ya luego empecé a hacerlo en redes sociales. Y ya llegó un punto en el que eso no tuvo retorno y ya se volvió parte de mi discurso, y por eso decidí enfocarme en temas de diversidad. Digamos que es una forma, se llama, eso en temas de contenido se llama awareness LGBT, es conciencia LGBT. Eso es lo que hago yo. Claro, resulta que lo que haces tú inspira a mucha gente. ¿Tú cómo manejas esa responsabilidad de ser tan inspiradora para tantas personas, especialmente cuando se trata de aceptarse y de salir del closet? Parce, yo entendí mi responsabilidad una vez que iba a hacer un peluche en la calle. Un peluche le decimos aquí en Colombia un problema. Yo iba a hacer el oso, yo me iba a enojar, iba a meter unos griticos y unas groseritas pues ahí, cuando yo dije, ay, esto lo pueden grabar y me pueden subir a Okay. Entonces ahí entendí mi responsabilidad de la exposición que tengo. Sin embargo, porque es que sé que después se van a pegar para decir, claro, esa es la lesbiana. Entonces yo dije, no, yo no les voy a dar de qué hablar. Pero es inevitable que la gente no se sienta del todo inspirada por uno, porque es que mi vida no es 100% inspiradora. Hay cosas, todos tenemos eso. Para mí, todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un lado que inspira a los demás. Todos. Esto yo no me considero especial o diferente a tu mensaje. Todos vinimos a contar una historia a este planeta. Yo decidí contarla en redes sociales y hay gente que me escucha. Qué cool. Pero yo te aseguro que si no existieran redes sociales, yo seguiría haciéndolo igual. Entonces, pienso que todo eso hace parte de uno ser también como consciente del impacto que tienen las redes sociales en estos momentos. Más allá de entender mi responsabilidad, es entender que yo le puedo salvar la vida a una persona con una palabra que le diga. Entonces, por eso, cada vez que trato de mandar o lanzar contenido, siempre me pregunto, ¿estoy construyendo en la vida de alguien con esto?
porque no todo mi contenido es súper estructurado y serio, ¿no? Ya me encanta también morirme la risa, parce, y montar mis memes, pero siempre riéndome de quién soy. O sea, yo no veo nada de malo en que te inspires también de reírte de tus cosas, de tu vida, ay, no, cuando mi novia me dice que me veo como un niño, jajaja, jijiji. O sea, no tiene nada de malo como uno reírse de sus propias cosas, porque uno no puede también pretender inspirar desde ser intocable, desde ser una persona irreal. No, yo soy igual que tú, a mí me duelen las mismas cosas, mucho más, yo lloro mucho más de lo que tú lloras, o probablemente mucho más de lo que lloran las demás personas, yo tengo muchos más problemas, pero yo decido qué muestro y qué no. Y esa es la ventaja de las redes sociales. Hay gente que decide mostrarlo todo, pero todo sirve. O sea, de verdad yo siento que los creadores de contenido deberían preguntarse eso. Todo lo que yo publico sirve, pero no se preguntan eso porque están pensando en esta. Es todo lo que yo publico me da, eso lo publico, pero yo no. Pues es mi forma de hacer las cosas. No me importa no volverme millonaria, no me importa no, mejor dicho, ser patrocinada por la marca más top de quién sabe qué, pero yo siempre me pregunto eso, Chris, cuando va a lanzar algo, es como, ¿esto sirve? Esto le va a alegrar la vida, el día, esto le va a alegrar el día a una lesbianita que me vea. Esto le va a alegrar el día a una mamá que me vea, porque eso sí lo entendí, parce, el año pasado, y fue que me ven muchas mamás. Y yo dije, pues al principio me dio muy duro, porque yo decía, ese no es mi público, pero ya después entendí que ese sí es mi público. Claro. Entonces, porque es que tú no haces tu público, el público va llegando y se va construyendo esa audiencia. Entonces ahí entendí que, parce, lo que yo diga si es inspirador o es destructor, una de las dos cosas, o me sirve para algo o no me sirve para nada. Y yo trato en cada contenido que lanzo, construir. Si no me da, y me ha pasado muchas veces, honestamente, o sea, no es como que todo lo que yo hago está súper bien y súper inspirado, pero si hay algo que yo después de publicado, y muchas veces, ¿sabes quién me hace caer en cuenta de eso? La nena. Siempre me hace caer en cuenta de eso, como, porque ella tiene también mi usuario de TikTok y Instagram, entonces ella se mete y dice, es que vos publicaste eso, y yo sí, jajaja, y ella, uy, y la nena es, haz de cuenta mi segmento, entonces si a ella no le gusta, abajo, parce, cuando a ella le gusta un video, literal me dice, no, qué caja, qué risa, el video más viral, y cuando son videos que yo digo, no, mi amor, mira todo lo que, mira este video, ellas, lo lanzo, y efectivamente el video, entonces eso es lo que yo creo que me mantiene siendo inspirada por lo que hago y transmitirlo a los demás. Carito, ya que estás un poco profunda en ese tema, yo quisiera como abarcar un tema que es como más profundo aún, y es como, ¿tú cómo vives la espiritualidad desde, no sé si llamarlo condición, pero orientación? Bueno, gracias. ¿Cómo vives tu espiritualidad desde tu orientación? Teniendo en cuenta que la mayor parte del país y de la espiritualidad que se vive acá es gracias a una religión, y esa religión es demasiado goda, y esa religión y ese discurso que dice que Dios nos ama a todos por igual, pero cuando llegamos siendo homosexuales o cuando llegamos con estas orientaciones nos rechazan y nos dicen que estamos prohibidos. Entonces, ¿tú cómo haces para vivir como esa orientación o esa espiritualidad desde tu orientación? Yo crecí en un ambiente súper católico, súper godo, y muchos años me cuestioné si yo estaba mal, si estaba bien, si yo estaba siendo pecadora. Pero después me alejé de la iglesia muchos años. Tuve digamos que cuando yo empecé a ir a terapia y que me diagnosticaron con ansiedad mixta,
empecé a ir como a ciertos rituales con padres, como que me sacaran el diablo y todo eso, y que me hicieran, y me dieran con matas y eso. Y yo ahí pedía como, Dios mío, quítame la lesbiana. Pedías que te quitaran el lesbianismo. Yo, quítame el lesbianismo. Y no. Después de que empecé a leer y a entender lo que era la orientación sexual, que es algo que, por eso se dice orientación, es decir, es a lo que yo estoy movida, no hay nada que me quite de ahí, ni yo me puedo quitar, porque es algo que nace naturalmente de mi ser. A mí, ¿por qué me están prohibiendo ser? Me acuerdo una vez que yo fui a una iglesia, yo tenía como 25 años, y fui y me confesé. Y el padre cae y me mata, o sea, literal cae y me da contra la Biblia. Que me descalabra con una hostia, pues. Y ese día fue la última vez que yo me confesé en mi vida. Okay. Y yo me quedé con eso, parce, me quedé con eso, hasta que una vez yo no sé con quién tuve una conversación así profunda. Y yo dije, ve, yo soy una persona muy afortunada. Yo me considero un ser humano afortunado. A mí me parece increíble que si yo estoy haciendo algo malo, a mí no me pase nada malo. O sea, no, o sea, yo creo que yo caí en conciencia, Cris, de que yo no estaba haciendo nada malo, de lejos del tema espiritual. Uh-huh. Cuando yo ya lo acerqué a la espiritualidad, yo dije, es que han sido momentos de catarsis míos, porque también estuve yendo a una iglesia cristiana y me di cuenta que en esa iglesia solo me pedían plata y ya, solo querían que uno fuera pues para ir antes, guitarra, y ya. O sea, tiene un muy buen espectáculo. En ese lugar yo dije, tampoco es acá. Y yo empecé con el tema de la meditación, después de que pues como que estuve en terapia y todo eso. Y yo dije, parce, no, a mí no me cabe en la cabeza el Dios que ustedes me están hablando, del Dios que ustedes me están hablando. O sea, yo no le puedo tener miedo a ese señor. No, Cris, o sea, para mí era increíble que el Dios, porque es una palabra súper chiquita, pero el todo me condicione. Si me mando aquí libre, ¿cómo me va a mandar atado? O sea, ¿cómo me va a mandar libre para luego ponerme cadenas? Eso no tiene sentido. Entonces yo decía, espérate, que es que esas cadenas no me las está poniendo Dios porque Dios ni siquiera me está mandando mensajes. O sea, es que no a mí no me llegó una carta de Dios diciéndome como Carolina, mucho cuidado, nada de lesbianismos. ¿Sí o qué? Sí, tienes toda la razón. Entonces es como, ¿quién me está mandando esos mensajes? Esta estructura es más grande. Esto no es una persona, estos son miles y miles de personas, siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esto es más grande que yo y que no es más grande que nuestra humanidad, pero es más grande que yo. Eso sí, porque yo sola contra todo eso no puedo. Luego ya empecé a investigar, a meterme a documentales y yo, parce, es que es una estructura muy grande, nea. ¡Qué negociazo! Y como yo ya había estudiado administración de empresas, yo dije, esto es una empresa. Y sí, la gente literal, no sabe. Literal. Y la gente no sabe. Y no quiere decir que dentro de esas estructuras, porque no solo existe una, hay muchas, no existe gente que tiene verdaderos propósitos de cambiar y mejorar y ayudar a los demás. Hay gente ahí, de todo, hay de todo, hay de todo. Luego llego yo y me leo, porque yo estaba pasando por el duelo de mi abuela, que creo que fue la etapa más difícil de mi vida, o sea, la única etapa de mi vida en la que yo dije, me les voy. Si saben contar, no cuenten conmigo más, ya, me les desvío, arranco para el otro mundo, porque estaba en un niveles de ansiedad aquí. Mi abuela, que era mi mamá, se había muerto. Para mí, yo en ese momento no tenía novia. Mi perro al mes se me muere.
No, parce, yo decía, yo no estoy, a mí no hay nada que me ate a este mundo, nada, nada. Ya la persona más importante de mi vida se murió. El miedo más grande de mi vida se hizo realidad. Y yo dije, no, ya no quiero estar aquí. Cuando empezó a pasar eso, empecé a ir a terapia, la terapia me empezó a ayudar mucho, todo el tema, pues como mi psicóloga me supo, pues digamos como sacar de crisis muchas veces, porque eso, el duelo es un camino bien, ¿cómo se dice? Como a carrera sin pavimentar. Es así, tú no sabes con qué te vas a encontrar, un día te vas a sentir bien, a los 8 días no, a los 15 días tú sientes que ya vas saliendo de ahí, que vas entendiendo que esa persona nunca va a volver, pero después ¡fum!, pasan otros 8 días y te quedas otra vez, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué no otra persona? Entonces como que en ese momento del duelo, yo empecé a, digamos, como a evolucionarlo, no del todo, iba caminando en salir del duelo yo decía, parce, yo no me voy a repetir, yo sentía que algo se había muerto en mí, y yo decía, no hay nada que me reviva, parce, empecé como a enfocarme en otras cosas, la terapia empezó a hacer y el medicamento también empezó a hacer como su tarea, y me empecé a sentir un poquito mejor, pero el dolor nunca se iba. Luego, y era más que el dolor, Cris, era como yo no entendía, estaba enojada con Dios. Estaba muy enojada con Dios. Pero cuando yo analizaba cómo se fue mi abuela, yo tuve el regalo más grande del mundo, que fue haber estado toda la pandemia con ella. Yo pude compartir con ella los últimos días de su vida, y de la mejor forma, de la mejor, comiendo con ella, saliendo a andar, o sea, haciendo todas las cosas que uno dice, ay, yo hubiera hecho esto con mi abuelita. Yo lo hice todo, yo no tenía nada de qué arrepentirme, nada. Y yo decía, pero si yo no tengo ningún cargo de conciencia, porque qué rabia, pues que lo que tengo, pues, mi abuela se fue bien, mi abuela no la mataron, mi abuela se fue natural. Parce, cuando en una conversación en donde yo trabajo, una chica con la que yo trabajaba me va diciendo, Caro, vení, vos que estás así, sabes que yo pues no quiero que lo tomes a mal. Y de hecho era una persona que no es muy cercana a mí, que no es muy amiga, pero me fue diciendo eso, fue un ángel, y me fue diciendo, te voy a recomendar un libro. Entonces me recomendó el libro que cambió mi vida y que lo partió en dos, que es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, que se los recomiendo si están queriendo cerrar un ciclo de su vida, no solamente un duelo. Esto les va a ayudar a entender muchas cosas de lejos del tema de la religión, más desde el tema de la espiritualidad. Parce, cuando me empecé a leer este libro no me despegué. Luego decidí cerrar ese ciclo con terminármelo de leer el día de mi cumpleaños de ese entonces, y ese día entendí que Dios es completamente amor, que Dios nos ama a todos, y nos ama tanto que nos mandó libres al mundo, y nos va a recibir siendo libres. Entendí que Dios no es un señor por allá barbado, blanco, mono, peli, no sé cómo, y verde, con túnica. Dios somos todos juntos somos el mismo todo. Todos hacemos parte de ese mismo conjunto, y que nos necesitamos para poder evolucionar, y que nuestro propósito va más allá de lo que siquiera podemos comprender. O sea, el ser humano se cree tan omnipotente que cree que sabe a qué vino y cree que lo va a descubrir. Nunca lo vamos a descubrir, nunca. Porque Dios es tan Dios que no nos puso las claves acá para que nosotros vengamos como las pistas de Blue. No, nosotros no vinimos a eso, sino que nosotros nos distraen esas pendejadas que esa estructura nos pone para seguirnos distrayendo y seguirnos moviendo así como marionetas. Así, para que le sigamos funcionando en la estructura, porque si no le salimos, ellos necesitan hacer un remarketing ahí con nosotros para podernos volver a meter al embudo. Claro. Entonces, Cris, ahí en ese momento, hace
2 años y medio más o menos, dije, logré salir del duelo. Ya no lloro, me duele obvio y sigo sintiendo que nunca voy a hacer lo mismo que antes. Siento que una parte de mí se murió todos los días de mi vida. Pero también siento que hay otra parte de mí que revivió. Uh-huh. Y es ese amor incondicional por la humanidad y por mi familia y por mí. Y como siento que esta situación a mí me dio la conciencia de entender que Dios no es castigo, ni es juzgamiento, ni es alguien que me está esperando por allá. Peri verá que aquí se las tengo todas apuntadas. Él no está esperando nada. Él no está esperando absolutamente nada. Tan no está esperando que nos manda ángeles, que nos manda ayudas, que nos dice, usted todavía no, terca, por ahí no. Y le manda a uno las señales y le dice, y uno va por la vida, porque uno va tan distraído, tan lleno de cosas, tan lleno de vocecitas que uno no ve esas ayuditas que le manda él a uno. Es como alguien jugando ahí y que te bote las claves por debajo. Entonces yo siento que Dios es el conjunto de lo que somos todos, y el todo no solamente es la humanidad, no solamente somos nosotros, sino nuestras propias, digamos, como nuestras propias creaciones como seres humanos, lo que hemos hecho los seres humanos con la naturaleza, los animales, la comida. Siento que todo eso y todas nuestras costumbres, siento que todo eso hace parte del todo. Si a mí me preguntan, para mí, ¿qué es Dios? Es el todo. Y el todo somos todos. Eso para mí es Dios. Entonces, digamos que la espiritualidad la vivo desde ser libre y amar al otro y respetar al otro y tratar de ser parte de la evolución del otro, así como espero que sea parte de mi evolución. Qué bonito. Ay, qué lindas palabras, parce. Bueno, hablando de palabras, ¿qué palabras de aliento ofrecerías a alguien que está luchando con su identidad y siente miedo de mostrarse como es? Sé que no es fácil si estás pasando por una situación en la que probablemente no sabes cómo afrontar tu identidad de género y tu orientación sexual. No es fácil y todos tenemos diferentes momentos. No existe el momento perfecto, no existe el momento correcto. Ese momento correcto y perfecto es cuando uno realmente logra encontrarse y amarse como es. De ahí en adelante, cuídate, rodéate de personas que sean tu núcleo seguro, aliados, la persona en la que más confíes de tu familia, de tu núcleo, de tu círculo. Muchas veces es la abuelita, muchas veces es un tío o la prima o mi hermana mayor. Y pégate de esa persona, alíate con esa persona. En lo que logras obtener tu independencia económica, tu madurez mental, y puedes tomar decisiones para afrontar tu vida. Que no te quedes ahí, porque eso no es para siempre, eso no es una condena, eso no es una cadena. No tienes que romper ahí cadenas de nada. Sencillamente esperar tu momento en el que puedes y tienes las herramientas para lanzarte al mundo. El mundo no es fácil, pero cuando uno se ama, tiene un buen oficio, y un oficio que le permite ser independiente, que le permite por lo menos luchársele, tener su propio espacio donde estar en sus 4 paredes a salvo, y personas que lo apoyen, parce, uno no necesita más. Qué lindo. Caro, no, te agradezco mucho esta conversación. A ti. Fue demasiado nutritiva, fue demasiado linda, fue demasiado profunda, conocer más allá de la Carolina que siempre veo y conocer como esa historia. Y cada vez que nos sentamos a hablar profundamente o recordar nuestras
historias que en algunas partes se conectan y son similares, siempre conecto mucho con lo que es tu esencia y entiendo por qué tengo tanta conexión contigo y somos maestros y somos hermanos y nos hemos enseñado y nos hemos compartido mucho y agradezco mucho por eso, a la vida por haberme cruzado contigo en este camino. Lo mismo digo, Cris, creo que nos conocemos de muchas vidas y si la vida vuelve y nos encuentra, espero que nos podamos volver a reconocer y podamos volver a reconectar. Creo que eres un hombre del que me siento muy orgullosa de tu nivel de conciencia y de tu nivel de empatía con los demás y ojalá, yo te lo he dicho muchas veces, ojalá yo te pudiera clonar, ojalá todos los hombres fueran como tú. Y sé que vas a hacer grandes cosas en la vida de los demás, siempre tienes algo hermoso para dejar en el corazón de los demás, siempre tienes una buena palabra, un abrazo y tanto amor de un hombre. A veces uno dice, pero ¿qué? ¿De dónde tiene? Parce, es hermoso eso de ti, que nunca cambie eso de ti, que jamás cambie esa persona tan bondadosa, tan expresiva, tan afectiva que eres con los demás, independientemente si es un hombre, si es una mujer, si es una persona adulta, si es una persona joven. Eso que te hace ser tan tú es tu gran poder, no lo dejes nunca. Y eso que estás haciendo con el podcast y seguramente va a transformar la vida de alguien, y si ese es tu propósito, ya empezaste. Gracias. Muchas gracias, parce. Con todo el amor, mi papá, ¿qué papo es? Eso, bueno, eso fue todo. Mucho amor para todos. Recuerden que con amor todo es posible. Y cuando te rodeas de amor tanto tuyo como el que te dan quienes te rodean, podrás afrontar cualquier situación, por más difícil que sea. Regalémonos más amor para nosotros mismos, aceptémonos tal cual somos, porque esa es nuestra esencia. Así nos llenaremos de luz y brillaremos por donde caminemos. Recuerden que en este episodio nos pueden poner cualquier comentario abajito en la caja de comentarios. Y nos pueden seguir en Instagram como @podcastraícesonoras. Y así podremos ampliar más este mensaje. Mucho amor para todos.